El pastor Greg Laurie habla sobre el posible cumplimiento de la profecía bíblica en el conflicto entre Israel y Hamás. Nicolás Maduro tergiversa la Biblia diciendo que Jesús era palestino y que fue crucificado por el Imperio Español. Es hora de practicar la yihad. Ex líder de Hamás convoca al mundo contra Israel para librar una guerra santa. Pero el hijo del cofundador de Hamás es cristiano y expuso las tácticas sangrientas del grupo terrorista. Entérese. Dele a like al video y suscríbase. El evangelista Greg Laurie, pastor y fundador de las iglesias Comunidad Cristiana de Cosecha en California y Hawái, apuntó al fin de los tiempos en su blog esta semana con propósito de la declaración del conflicto de Israel contra la organización terrorista Hamás. Es interesante cómo siempre vuelve a Jerusalén, escribió Laurie. La Biblia predijo hace miles de años que los acontecimientos del fin de los tiempos girarían en torno a Jerusalén. Pero Jerusalén, esta pequeña ciudad, en esta pequeña porción de tierra, jugará un papel clave en los acontecimientos de los últimos días. Es el punto focal de los acontecimientos del fin de los tiempos. Es asombroso cuando se piensa en ello, porque Zacarías capítulo 12, versículo 3 dice lo siguiente: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Laurie también señaló un importante acontecimiento histórico que los estudiantes de profesión bíblica deben reconocer. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos Israel sería dispersado y reunido de nuevo. Esto ha sucedido, y esta fue realmente la señal que puso en marcha el reloj profético, escribió. Pero después que Israel fuera reunido de nuevo, en 1948, el Señor dijo que sería atacado. Específicamente en Ezequiel 37 y 38, la Biblia habla de la reunificación de Israel, y luego habla de una gran fuerza de su norte atacándola. Esa fuerza se identifica como Magog. ¿Quién es Magog? Nadie puede decirlo con absoluta certeza, señaló el fundador de la Hermandad Cristiana de la Cosecha. Laurie continuó explicando que muchos estudiantes de la Biblia y estudiosos de la profecía creen que Magog es la Rusia actual, que se encuentra al norte de Israel. ¿Por qué Rusia querría invadir Israel? Bueno, hay otra cosa que la Biblia dice acerca de Magog, si es que en realidad es Rusia, y que uno de sus aliados que marchará con ella es Persia, escribió. Persia es el nombre antiguo del Irán moderno. Así que la Biblia predijo hace cientos de años que esta gran fuerza del norte de Israel la atacaría después de que fuera reunión de nuevo. Y uno de los aliados que atacaría a Israel con Rusia o Magog, quien quiera que sea, sería Irán o Persia. El evangelista señaló que ni una sola vez en casi 2 milenios y medio Rusia ha buscado o formado una alianza militar con Persia o Irán, pero mencionó acuerdos recientes entre Rusia e Irán, con los rusos vendiendo misiles a iraníes y los iraníes a su vez proporcionando aviones no tripulados armados para su uso en la actual guerra con Ucrania. Laurie luego teorizó sobre lo que sucedería si Israel decidiera lanzar un ataque militar contra Irán, porque está financiando a Hamás, Hezbollah y otros grupos terroristas proxy para la lucha contra Israel. Bueno, podría producir un conflicto del que leemos en Ezequiel capítulo 38, escribió. La Biblia dice que Magog vendrá contra su voluntad. La Biblia describe ganchos en sus mandíbulas, tirando de ella hacia adelante casi como si Magog viniera de mala gana junto con su aliado, Persia o Irán. ¿Estoy diciendo con absoluta certeza que este es el escenario que se desarrollará? No. Pero si te levantas por la mañana y lees en un titular, Rusia ataca a Israel, abróchate el cinturón porque estás viendo la profecía bíblica cumplida en tu vida ante tus propios ojos. Jesús dijo en Lucas capítulo 21, versículo 28 lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, respondió el evangelista. Y pasando a Medio Oriente, es hora de practicar la yihad. Ex líder de Hamás convocó al mundo contra Israel para librar una guerra santa.
Khaled Mashal, antiguo dirigente de Hamas, hizo un llamado a protestas a nivel global dentro de la comunidad musulmana, con el propósito de respaldar a los palestinos y animar a las naciones vecinas a sumarse en la resistencia contra Israel. En una declaración grabada y enviada a Reuters, Mashal, quien es director de la oficina de diáspora de Hamas, hizo el llamado al mundo. Debemos salir a las plazas y calles del mundo árabe e islámico, dijo. Mashal resaltó la importancia de que los gobiernos y habitantes de Jordania, Siria, Líbano y Egipto brinden una mayor colaboración en respaldo a los palestinos. Para todos los académicos que enseñan sobre la yihad, este es el momento de poner estas teorías en práctica, dijo Mashal. El significado de la palabra yihad, término árabe, evocado al esfuerzo o lucha en una guerra santa de carácter islámica. Pero el hijo del cofundador de Hamas es cristiano y prácticamente contradijo todo lo que dijo Mashal, pues expuso las tácticas sangrientas del grupo terrorista. Durante el conflicto entre Israel y Hamas, que ha resultado en el deceso de más de 1.700 personas de ambos lados debido a actos terroristas, se ha difundido un video que muestra una entrevista con el hijo de uno de los líderes de este grupo extremista armado. Esta entrevista revela las razones por las cuales Mossad Hassan Youssef decidió abandonar la ideología fundamentalista islámica de su padre, después de convertirse al cristianismo. Explicó a CNN que desde que era niño presenció las acciones políticas y militares que contribuyeron a agravar el violento conflicto en Medio Oriente. Sin embargo, señaló que jamás utiliza a los civiles como un medio de guerra. En las mezquitas nos enseñan que, sin el derramamiento de sangre inocente por el bien de su ideología, no podremos construir un Estado islámico, afirmó. Desde que teníamos 5 años, Hamas nos ha alimentado esta ideología y, siendo el hijo mayor del Hage Hassan Youssef, uno de los fundadores de la organización terrorista, todos esperaban que siguiera los pasos de su padre y se convirtiera en uno de los líderes. Youssef relató que, poco antes de cumplir los 18 años, impulsado por la rabia y el deseo de venganza, decidió involucrarse más activamente en la lucha contra sus opresores, lo cual lo llevó a ser arrestado y llevado a un centro de interrogatorio en Israel. Luego de pasar por un doloroso periodo en una prisión de Israel, decide abandonar el grupo extremista. En el libro El hijo de Hamas, Youssef relata su historia y plantea interrogantes sobre el significado de un conflicto que solo trae dolor a los inocentes, tanto palestinos como israelíes. Revela información inédita sobre la organización terrorista más peligrosa del mundo y la verdad acerca de su propio papel, su dolorosa separación de su familia y su país, así como la arriesgada decisión de hacer pública su recién descubierta fe cristiana de amar a sus enemigos. Para él, esta es la única manera de conseguir la paz de Medio Oriente. Y cambiando de tema, Nicolás Maduro tergiversa la Biblia diciendo que Jesús era palestino y que fue crucificado por el Imperio Español. Jesús fue involucrado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al expresar su rechazo hacia lo que denominó como un genocidio en la Franja de Gaza, en medio del conflicto entre Hamas e Israel que genera tensiones en Medio Oriente. Las burlas y las críticas en redes sociales se desencadenaron debido a los comentarios que realizó durante su programa televisivo Con Maduro Más, donde fusionó hechos históricos y bíblicos. Hemos visto masacres brutales contra el pueblo palestino, afirmó, diciendo que Palestina ha sido víctima de Israel. Entonces dio paso a una de las comparaciones más absurdas y contrarias a lo que dice la Biblia, ya que decidió involucrar a Jesús dentro del conflicto que mantiene Palestina con su vecino Israel. ¿Dónde nació nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando Él nació era Palestina, hace miles de años. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna, de los últimos 3 milenios, el más importante antiimperialista. Jesús nació en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina, así que Jesús fue un niño palestino, expresó Nicolás Maduro. En su discurso, el líder continuó hablando y declaró que Jesús había sido crucificado de forma injusta debido al dominio opresivo del Imperio Español y las clases poderosas que gobernaban injustamente la región. Él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida, inmortal, como un espíritu palestino, aseguró Nicolás Maduro. En la Biblia se evidencia que Jesús nació en Belén de Judea, en medio del Imperio Romano, y para ese tiempo no existía Palestina,
lo que ahora ese territorio está dentro de Cisjordania, un pueblo que le pertenece exclusivamente y por derecho a Israel. El Comité para la Exactitud en los Informes y Análisis de Oriente Medio, una organización sin ánimo de lucro sobre comentarios de personajes públicos frente al nacimiento de Jesús, dijo al respecto de este conflicto que, durante la época de Jesús, Belén y Jerusalén estaban en lo que comúnmente se llama Judea y Nazaret, que se ubicaban en lo que se llamaba Galilea. La tierra donde vivió Jesús no tomó el nombre de Palestina hasta el siglo II, mucho después de su muerte. Gracias por ver el video. Les invito a suscribirse si no se han suscrito para que reciban nuestras informaciones. Compartan este contenido con todos sus conocidos y regálenos un like. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.